Hola, ¿qué tal, gente? En este segundo video continuaremos con la resolución de los ejercicios de la primer guía, en especial los de carácter condicional que quedaron pendientes. El primer ejercicio dice lo siguiente: ingresar dos números enteros e indicar si son iguales o distintos. Comenzamos. Primero que nada, imprimimos el mensaje pidiendo que se ingresen los números. Número 1 igual a int input ingrese el primer número. Con esto ingresamos la primera variable. Ahora ingresamos la segunda variable. Número 2, int input ingrese el segundo número. Bien, ya tenemos ahora ingresados los dos valores, el primero y el segundo número. Lo que tenemos que hacer es comparar si son iguales o si son diferentes. Para eso nos vamos a valer de la instrucción if, que nos permite comparar, ¿no es cierto?, los valores, los caracteres, una operación en concreto, en sí, una infinidad de cosas. En particular, en este momento compararemos los dos primeros números. Si el número 1 es igual al número 2, podremos decir que los números son iguales. Entonces, para ello imprimimos un mensaje: print los números son iguales. En caso contrario, si no se cumple esta condición, decimos print un mensaje que dice los números son distintos. Bien, corremos el programa para ver cómo funciona. Ingresamos un primer número, por ejemplo el 5, y el número 3. Estos números son diferentes, así que tendría que imprimir el segundo mensaje. Los números son distintos. Bien, corremos nuevamente el programa, pero esta vez ingresamos dos números iguales, por ejemplo el 2 y el 2. Los números son iguales, con lo cual el programa estaría completo. El segundo ejercicio dice lo siguiente: crear un programa que pida un número del mes, por ejemplo el 4, y escriba el nombre del mes en letras. El mes 4 correspondería al mes abril. Verificar que el mes sea válido e informar en el caso que no lo sea. Veamos cómo codificamos este programa utilizando condiciones. Primero que nada, lo que vamos a hacer es solicitar al usuario mediante un mensaje que ingrese el número del mes en cuestión que está interesado en saber. Eso lo hacemos utilizando la instrucción print. Entonces, imprimimos un mensaje print que internamente va a decir lo siguiente: ingrese el mes a saber. O sea, va a ingresar un valor entero. Ese valor entero lo vamos a almacenar en la variable mes. Mes es igual a un valor entero ingresado por teclado. Lo ingresamos a través de la variable, de la función, input. Listo, ya tenemos ingresado. Tenemos impreso el mensaje primero y luego tenemos ingresado dentro de la variable mes el valor entero del mes que le interesa saber al usuario. Acto seguido, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una variable auxiliar llamada nombre mes. Nombre mes. Esta variable va a contener en su interior, más adelante, el nombre del mes que nos interesa conocer. Bien, entonces, ¿qué hicimos hasta acá? Ingresamos mediante un mensaje, pedimos al usuario que ingrese el número del mes que le interesa saber. Luego creamos una variable auxiliar
en donde a futuro ingresaremos el nombre, guardaremos allí el nombre del mes que averiguamos. ¿Cómo averiguamos ese nombre? Lo vamos a hacer mediante comparaciones. Para eso utilizamos la instrucción if, que va a comparar el número que ingresa el usuario con el nombre en cuestión del mes. Comenzamos. Decimos lo primero: si el mes, que es el mes numérico ingresado, es igual, es decir, un doble igual, porque en este caso queremos comparar, ¿no es cierto? Si la variable de mes es igual a 1, decimos entonces que nombre mes le asignamos el valor enero. Bien. Ahora bien, si no, sí, con eso lo hacemos a través de la instrucción elif. Si no, sí, el mes es igual a 2, podemos definir que el nombre mes es igual a febrero. Bien. Si no, sí, el mes es igual a 3, podemos definir que el nombre del mes es igual a marzo. Bien, y continuamos así hasta completar los 12 meses del año. Por último, una vez que tenemos las 12 comparaciones, con lo cual tendríamos los 12 nombres de todos los meses del año, podemos decir por defecto que nombre mes en un mensaje va a ser inexistente. ¿Esto para qué me sirve? En el caso por defecto que ingrese el usuario cualquier número que no corresponda a los números del 1 al 12. Finalmente imprimimos un mensaje diciendo: el nombre del mes ingresado es, nombre mes. Bien, corremos el programa para ver cómo funciona. Ingresa el número del mes, por ejemplo, el mes 3, que corresponde al mes marzo. Veamos qué sucede. El nombre del mes ingresado es marzo. Correcto. Corremos nuevamente el programa para ver otro valor. Ingresa el número del mes. Por ejemplo, ingresamos el número 8. El nombre del mes ingresado es agosto, que corresponde al mes 8 del año. Por último, hacemos una nueva prueba ingresando un mes erróneo. Por ejemplo, el mes 13, que no existe. El nombre del mes ingresado es inexistente. Con lo cual, nuestro programa, que utiliza comparaciones, funciona perfectamente. Para realizar el ejercicio 3, lo primero que tenemos que hacer es ingresar el valor del año que queremos chequear si es bisiesto o no. Para eso, imprimimos un mensaje print ingrese el valor del año a consultar. Por ejemplo, y en esta variable, por ejemplo la variable, vamos a llamarle año, no utilizamos n para evitar conflictos, ¿no? En la variable año, que es de valor entero, ingresamos ese valor mediante la instrucción input. Bien, allí tenemos ingresado en la variable año el valor del año que queremos saber si es bisiesto o no. Para saber si un año es bisiesto, simplemente vamos a hacer una comparación muy simple, valga la redundancia, ¿no? Si el valor de la variable año
es múltiplo de 4, esto lo comparamos haciendo que su resto sea igual a 0, decimos con un mensaje print, el año es bisiesto. Si no, escribimos un mensaje que dice, el año no es bisiesto. Bien, allí tendríamos, ¿no es cierto?, las dos posibilidades. Si el año es múltiplo de 4, que se escribe haciendo de esta manera, año o variable, porcentaje 4 igual a 0. Esto significa que calculamos cuál es el módulo o el resto de esta división. Como esto me da exactamente igual a 0, puedo definir que el año es bisiesto. Bien, pero vamos a este programa. Ingrese el valor del año a consultar, por ejemplo, 1996. Y me dice efectivamente que el año es bisiesto. Muy bien. Volvemos a la condición que decía originalmente el problema. Leer un número correspondiente al año e imprimir el mensaje si es bisiesto o no. Eso ya lo tenemos hecho. Pero hay ciertas condiciones que también debe cumplir un año para que sea bisiesto, no solamente que sea múltiplo de 4. Nos dice lo siguiente. Sin embargo, aquellos años que sean divisibles por 4 y también por 100 no son bisiestos, a menos que sean divisibles por 4. Bien, entonces para eso vamos a utilizar una instrucción que se llama AND o y, que es una conjunción y va a unir dos condiciones. Entonces, podemos decir que si el año es múltiplo de 4 y no es múltiplo de 100, y eso como lo decimos, decimos que la variable año, porcentaje 100, es diferente, ese resto, a 0. Allí estamos indicando, ¿no es cierto?, que si la variable año es múltiplo de 4 y la variable año no es múltiplo de 100, o sea que tiene un resto diferente de 0, podemos indicar que el año es bisiesto. Pero ojo, también hay otra condición aquí, que son bisiestos aquellos que son múltiplos de 4 y también son divisibles por 400. Por lo tanto, podemos incluir dentro de esta subcondición que pusimos que el año no sea múltiplo de 100, pero que tiene que ser múltiplo de 400. Para ello utilizamos la instrucción OR, diciendo que la variable año, si en este caso es múltiplo de 400, es decir, que su resto mediante una división es 0, podríamos definir que es un año bisiesto. Finalmente la condición quedaría de esta manera. Si la variable año ingresada es múltiplo de 4 y no es múltiplo de 100 o es múltiplo de 400, podemos definir que el año es bisiesto. Caso contrario, con la instrucción else, imprimimos un mensaje informando que el año no es bisiesto. Probamos el programa ahora para ver cómo funciona. Ingresamos el año a consultar, por ejemplo, 1996, y efectivamente el año es bisiesto. Es un año que es múltiplo de 4, ¿no es cierto? Pero no es múltiplo de 100. Borramos esto, probamos nuevamente, pero ahora con el año 1900. 1900, vemos, el año no es bisiesto. Efectivamente, porque ese año no fue bisiesto. Probamos con el año 2000. El año a consultar, el año 2000. El año efectivamente es bisiesto. Es múltiplo de 4 y es múltiplo también de 400. Con lo cual, el problema quedaría más que resuelto.
Lo que tenemos que hacer en primera instancia es capturar la palabra que va a ingresar el usuario por teclado. Para hacer eso, lo que hacemos en primera instancia es declarar una variable que va a alojar esa palabra ingresada por el usuario. Por ejemplo, creamos una variable llamada palabra. Y a esa variable le asignamos lo que ingresa el usuario. Eso lo hacemos mediante la instrucción input. Input ingrese una palabra. Bien, allí con esa instrucción ya tenemos ingresado por teclado la palabra que el usuario va a ingresar. Acto seguido, lo que necesitamos saber es cuántas letras tiene la palabra que el usuario ingresó. ¿Cómo se hace eso? Primero que nada, vamos a crear una variable que se llame cantidad de letras, que va a alojar la cantidad entera, ¿no es cierto?, de letras que contiene la palabra que ingresó el usuario. Por ejemplo, si el usuario ingresó la palabra mamá, que contiene 4 letras, esta variable cantidad de letras, va a alojar la cantidad número 4. La instrucción que cuenta la cantidad de caracteres que tiene un string en Python se denomina len y consta, ¿no es cierto?, de la palabra reservada len, entre paréntesis, la variable que queremos contar, que es la variable palabra en nuestro caso. Bien, vamos a probar cómo funciona todo esto. Simplemente hacemos un print y dentro del print introducimos la cantidad de letras para ver cómo funciona. Corremos el programa y decimos lo siguiente. Ingrese una palabra, por ejemplo la palabra perro. La palabra tiene 5 letras. Y vemos que efectivamente se imprimió el número 5, que indica que está funcionando todo correctamente. Limpiamos pantalla. Bien. Ahora continuamos con nuestro problema. Borramos esto que era solamente para saber cómo funcionaba. El problema lo que nos pedía era que se calcule la cantidad de letras que tiene la palabra que ingresa un usuario. Ya eso ya lo definimos y lo alojamos, esa cantidad que nos pedía el problema, en el punto A, en la variable cantidad de letras. El punto B del problema pide lo siguiente: mostrar un mensaje que informe si la palabra termina en vocal o no. Bien, ¿cómo hacemos esto? Necesitamos declarar una condición, que si la última letra ingresada por el usuario es una vocal, o sea, es una A, E, I, O U, ¿no es cierto?, tendríamos una vocal. Tendríamos que informar un mensaje, detectar primero que es una vocal, y informar un mensaje diciendo que la última letra tiene una vocal. Caso contrario, podemos informar que la última letra no es una vocal. ¿Cómo hacemos eso? Primero que nada, necesitamos almacenar en una variable la última letra que haya ingresado el usuario en su palabra, ¿no es cierto? Bien, para eso creamos una variable que se llame última letra, por darle un nombre, ¿no es cierto? En la variable última letra vamos a alojar la última letra que haya ingresado el usuario. ¿Cómo hacemos eso? De la palabra que ingresó el usuario, vamos a detectar cuál es la última letra que se ha ingresado. ¿Cómo se hace? Simplemente, en la variable última letra, declaramos que es la palabra, la variable palabra, pero la última posición de ese arreglo, de esa cantidad de letras. Entonces, escribimos corchete, corchete, y de la cantidad de letras que ingresó el usuario, le restamos el valor 1. Con eso tendríamos detectado cuál es la última letra que él ha ingresado. Probamos si todo esto funciona. La última letra ingresada es última letra. Probamos y efectivamente vemos qué pasa.
ingrese una palabra, por ejemplo, la palabra matemática. La última letra de la palabra matemática es la letra A. Y vemos que la última letra ingresada es la A. Efectivamente, bien, borramos esto porque era simplemente para probar. Y ahora continuamos con este problema. Ya tenemos el punto A, que nos decía que teníamos que contar cuántas letras tiene la palabra que ingresa el usuario. En este caso, eso lo almacenábamos en la variable cantidad de letras. Con la instrucción len contamos cuántas letras tiene la palabra que ingresó el usuario. Luego, teníamos que detectar cuál es la última letra que tiene esa palabra ingresada. Eso lo hacemos con la instrucción corchete cantidad de letras menos 1. Ahora, por último, desarrollamos la condición que va a detectar si la última letra es o no una vocal. Eso lo hacemos con la instrucción if. Si, ¿no es cierto?, la última letra es igual a la letra A, o la última letra es igual a la letra E, o la última letra es igual a la letra I, o la última letra es igual a la letra O, y por último, o la última letra es igual a la letra U, dos puntos, ¿qué sucede? Informamos con un mensaje que la última letra es una vocal. Print. La última letra ingresada es una vocal. Coma. Y ponemos última letra para mostrar cuál es. Es una vocal, coma, es una, dos puntos. Bien. Caso contrario, ese sería el mensaje que imprimiría si detecta que es una A, E, I o una letra U. Caso contrario, con un else decimos, finalmente un print, un mensaje que dice la última letra ingresada no es una vocal. Bien, probamos todo esto para ver cómo funciona. Ingreso una palabra. Por ejemplo, la palabra árbol. Esta palabra tiene 5 letras, pero no termina en vocal. Así que si corremos, nos dice que la última letra ingresada no es una vocal. Por lo tanto, está funcionando bien el programa. No estamos olvidando de imprimir el resultado del punto A que decía qué cantidad tenía. Bien, agregamos antes de la condición una instrucción print que nos indica, ¿no es cierto?, la cantidad de letras de la palabra ingresada es, coma, cantidad de letras. Probamos nuevamente nuestro programa para ver si está completo. Ingresamos una palabra, por ejemplo, la palabra perro, y nos dice que la cantidad de letras de la palabra ingresada es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y la última letra ingresada es una vocal. Efectivamente es la letra O. Probamos nuevamente nuestro programa, pero esta vez con una palabra que no tenga vocal final. Por ejemplo, cereal. La cantidad de letras de la palabra ingresada es 6 y la última letra ingresada no es una vocal. Efectivamente es una L. Con lo cual estaría concluido el programa. El ejercicio 5 dice lo siguiente. Programar una tirada de una moneda
opciones cara o cruz aleatoriamente. Permitir que el jugador apueste a cara o cruz y luego informar si acertó o no con su apuesta. Veamos cómo se codifica esto. Antes de resolver este ejercicio, primero que nada tenemos que conocer una biblioteca que es muy importante en Python. Esta biblioteca se llama Random y nos permite generar números al azar, números enteros al azar y selecciones al azar. Para importar esta biblioteca simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Escribimos import y el nombre de la biblioteca, en este caso random. Allí tendríamos importada la biblioteca que tiene todos los comandos necesarios para trabajar con selecciones al azar. Esta biblioteca es bastante importante porque, por ejemplo, podemos generar números al azar dentro de un determinado rango o dentro de un determinado intervalo. Por ejemplo, podemos generar un número al azar entre 0 y 9. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente escribimos la variable donde vamos a almacenar el dato, el número al azar, y luego escribimos random.randim. Y dentro de esta instrucción escribimos el intervalo dentro del cual queremos generar el número al azar, por ejemplo entre 0 y 9. Ahora imprimimos el valor de número al azar, por ejemplo un mensaje que diga el número generado es, número azar. Veamos qué nos muestra esta instrucción. Vemos que el número generado es el 1. Volvemos a correr el programa y en este caso nos generó el 9. Lo intentamos de nuevo, nos genera nuevamente el 1, el 1, el 6, el 1, el 2 y etc. Bien, entonces allí tendríamos un ejemplo de cómo generar un número al azar dentro de un intervalo con la instrucción randim que pertenece a la biblioteca random. Veamos cómo se puede generar, por ejemplo, una selección al azar. Escribimos selección y para generar una selección necesitamos generar un arreglo que contenga los elementos que queremos seleccionar al azar. Dentro de ese arreglo ponemos los valores que nos interesen que se seleccionen al azar. Por ejemplo, para crear el arreglo, abrimos corchete y entre comillas ponemos el nombre de lo que queremos seleccionar. Por ejemplo, colores como rojo, amarillo, azul, blanco, negro. Bien, ya tenemos dentro de el arreglo selección una lista de nombres de colores. Ahora queremos que el programa en Python seleccione uno de estos colores al azar. Por ejemplo, escribimos la variable color que va a contener dentro de su interior la selección al azar de ese arreglo. Va a escoger Python automáticamente algunos de estos colores al azar. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente escribimos random.choice y dentro de un paréntesis, luego de la instrucción choice, el nombre del arreglo donde contiene lo que queremos seleccionar al azar. Bueno, ahora imprimimos la variable color para ver qué seleccionó. El color al azar es, y vemos, añadiendo la variable color, que nos puede seleccionar. Corremos este programa y vemos que nos seleccionó el color azul al azar. Corremos nuevamente, nos selecciona el rojo, nos selecciona el azul
nos selecciona el azul nuevamente, el rojo, el blanco, etc. Allí tendríamos entonces una aplicación en donde podríamos seleccionar dentro de un arreglo, por ejemplo, un color al azar. Esta instrucción, la de seleccionar al azar un valor o una variable o una cadena de carácter, como en este caso, es lo que vamos a utilizar para resolver el problema número 5. El problema número 5 nos pide que seleccionemos una opción al azar entre cara y cruz. ¿Cómo hacemos eso? Primero que nada, importamos la librería random, que es la que nos va a permitir seleccionar al azar esos dos valores. Luego, acto seguido, creamos un pequeño arreglo de dos elementos llamado opciones. Y dentro de este pequeño arreglo, ponemos las dos opciones que va a tener el usuario. Van a ser cara y cruz. ¿No es cierto? Ya tenemos el pequeño arreglo con las dos elecciones posibles que va a tener. A continuación, generamos la selección al azar por Python de cara o cruz. ¿Cómo hacemos eso? Escribimos una variable, tirada moneda, por ejemplo, y en su interior va a contener la selección al azar que va a realizar Python. Eso lo hacemos con la instrucción que ya conocemos, random.choice, que nos va a seleccionar, ¿no es cierto?, de la variable, del arreglo, perdón, opciones, la selección cara o cruz. Bien, podemos probar esto haciendo un print de la variable tirada. Veamos que nos arroja como resultado. Vemos que, por ejemplo, allí al azar nos seleccionó cruz. Volvemos a probar. Nos seleccionó cruz nuevamente. Nos seleccionó cruz, 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 cara. Efectivamente funciona. Es como si fuera que está tirando una moneda al azar el programa. Bien, ya lo probamos, borramos esto porque era simplemente para probar. Y una vez que tenemos la tirada de moneda generada y almacenada dentro de la variable tirada moneda, lo que hacemos es que el usuario ingrese su apuesta, si va a salir cara o si va a salir cruz. ¿Cómo hacemos eso? Escribimos una variable, apuesta, que sea ingresada mediante la instrucción input. Input ingrese una apuesta. Que puede ser cara o cruz. Bien, ya tenemos el mensaje que va a permitir que el usuario ingrese su opción. Ahora bien, con un condicional podemos seleccionar que si la apuesta que salió mediante Python y la que ingresó el usuario son iguales, indique al usuario que ha ganado, que la tirada ha sido acertada. Y por defecto con un else podemos indicar que la salida que ha dado el programa al azar y el usuario no son iguales, por lo tanto el usuario pierde. Escribimos esa condición de esta manera. Si la tirada de moneda es igual a la apuesta del usuario, ¿qué pasa? Estamos contentos porque el usuario ganó. Por eso incluimos un mensaje que va a decir lo siguiente. Print. Felicitaciones. Felicitaciones. Salió. Y cerramos esto con una coma. Imprimimos la variable con la salida por el programa. Por defecto, si no se cumple esto,
decimos que en un mensaje, lo siento, salió y el valor que salió. Bien, ya tenemos completo el programa. Recapitulamos qué es lo que hicimos. Primero que nada, importamos la librería random para generar una selección al azar. En la variable opciones, creamos un pequeño arreglo con dos opciones, cara y cruz. En la variable tirada moneda, seleccionamos al azar del arreglo cara o cruz uno de esos dos valores. Esto lo va a hacer Python automáticamente mediante la instrucción random.choice. Ahora bien, la apuesta que va a ingresar el usuario la almacenamos dentro de la variable apuesta. Y comparamos finalmente si lo que salió mediante la función azar de random y la apuesta ingresada por el usuario son iguales, felicitamos que la tirada ha sido acertada. Por defecto, si esto no sucede, informamos al usuario que ha perdido. Corremos el programa y vemos lo siguiente. Ingrese una apuesta, cara o cruz. Por ejemplo, cara. Lo siento, salió cruz. Corremos nuevamente. Volvemos a ingresar cara. Nuevamente perdí. Corremos nuevamente, cara. Felicitaciones, salió cara. Efectivamente, cuando coincide la selección al azar que efectúa Python y lo que ingresa el usuario, me saldría este mensaje. El ejercicio 6 dice lo siguiente. Se ingresan las medidas de frente y fondo de un terreno. Determinar si es cuadrado o rectangular y calcular su superficie. Resolvemos cómo lo hacemos con Python. Para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es ingresar el valor de los lados del frente y del fondo. Eso lo hacemos mediante dos variables. Frente es igual a int, o podría ser flotante, ¿no? Podremos ver que sea un valor flotante, float input, y el mensaje ingrese el valor del frente. Bien, hacemos lo mismo pero con el fondo, ¿no es cierto? En vez de frente, el nombre de la variable será fondo. Bien, también es flotante, lo ingresamos con input, ingresa el valor del fondo. Ya tenemos ingresado los dos valores, tanto del frente como del fondo. Por último, calculamos cuál es su superficie. Superficie es igual a base por altura, es decir, frente por el fondo. Con eso tendríamos calculado cuál es el área o la superficie de ese terreno. No importa si fuese iguales tanto el frente como el fondo, se calcula de la misma manera. Bien, ahora bien, el problema nos dice lo siguiente. Determinar si es cuadrado o rectangular y calcular su superficie. Primero tenemos que hacer una comparación para saber si el frente o el fondo son iguales para informar que el terreno es cuadrado. Si el frente y el fondo son diferentes, entonces el terreno es rectangular. Si frente es igual al fondo, dos puntos, informamos al usuario que el terreno es cuadrado. Print. El terreno es cuadrado. El terreno es cuadrado, ya lo tenemos informado. Por defecto podemos decir que con un mensaje el terreno es rectangular. Bien, con esas dos comparaciones simples podemos informar tranquilamente al usuario si el terreno que se ingresó, los datos del terreno, tanto del frente como del fondo, si son diferentes, el terreno es cuadrado o si no es rectangular.
Por último, nos quedaría informar cuál es la superficie o el área del terreno. Lo hacemos con un print. El área o superficie del terreno es, coma, superficie. Bien, corremos el programa para ver cómo funciona todo esto. Ingrese el valor del frente, por ejemplo, 10 metros. Ingrese el valor del fondo, por ejemplo, un valor de 30. El terreno es rectangular, efectivamente, porque tanto el frente como el fondo son desiguales, y el área es de 300. 10 por 30 me da 300. Corremos nuevamente el programa. Ingresamos el valor del frente, por ejemplo 50 metros, y ingresamos el valor del fondo, que también es de 50, y nos dice que el terreno es cuadrado y que el área de la superficie es de 2500, con lo cual estaría más que satisfecho el programa. El ejercicio número 7 dice lo siguiente: programar una tirada de un dado, opciones del 1 al 6, al azar. Permitir que un jugador apueste a un valor entre 1 y 6 y luego informar si acertó o no con su apuesta. Para resolver este ejercicio, vamos a nuevamente importar la biblioteca random, con lo cual generaríamos un número al azar entre 1 y 6. El número al azar lo generamos de esta forma: número azar, que es una variable, vas a almacenar adentro una selección entre el número 1 y 6. Escribimos random, punto, o randim, perdón, que es la instrucción que genera este número al azar. Esto va a ser entre el 1 y el 6. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, en una variable llamada selección, usuario, en la variable selección usuario, vamos a ingresar un valor por teclado, o sea, el usuario ingresaría un valor por teclado entre el 1 y el 6 para saber si coincide o no con la tirada del dado. Esto es un valor entero y ingresado por la función input. Input y un mensaje: ingrese el valor de su apuesta. ¿No es cierto? Que sería entre el 1 al 6. Bien, ya tenemos, ¿no es cierto?, la selección del usuario. Finalmente, comparamos la selección del usuario con la que genera Python al azar. Si número al azar es igual a la selección del usuario, informamos mediante un mensaje, ¿cierto?, con un print, que diga lo siguiente: ha salido el número coma azar, número al azar, perdón, en la variable estamos almacenando el número que genera al azar, coma, y un mensaje que diga ha ganado. Bien, y por defecto, si no coinciden, otro mensaje que diga print: lo siento, ha salido el, y con una coma, no coincide
con su elección. Por decir algún mensaje completo, ¿no? Probamos cómo funciona todo esto y nos quedaría lo siguiente. Ingrese un valor de apuesta entre el 1 y el 6. Por ejemplo, el 5. Lo siento, ha salido el 3. No coincide con su elección. Corremos nuevamente. Elegimos el 5. Ha salido el 5. Ha ganado. Tuvimos suerte esta vez. Bien, con esto estaría completo el programa. Muy sencillo. Que tira genera un número al azar entre 1 y 6. Y comparamos con lo que podemos seleccionar por teclado. Para hacer un juego muy simple. Muy bien, alumnos. Con esto damos por concluido la guía número 1, donde resolvemos ejercicios secuenciales y condicionales. Espero que les sean de utilidad y no duden en compartir esto con sus compañeros mediante grupos o en el mismo YouTube para que otras personas les sea útil a la hora de estudiar la programación, sobre todo en los inicios de esta apasionante carrera de programación. Cualquier duda que tengan o comentario lo pueden dejar aquí en el video o si no en los foros del instituto. Hasta un próximo video.